Yo soy Mercedes Ducci, soy presidenta de Comunidad Mujer y en Comunidad Mujer nos planteamos nuestro objetivo como el lograr que las niñas que nazcan y crezcan en Chile tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades que los niños. Y eso, aunque parece algo muy simple, es algo para lo cual todavía nos queda mucho que trabajar. Y en eso estamos. Pero si yo me quiero remontar, como han hecho las expositoras antes, ¿de dónde viene este compromiso mío? Que ha sido un compromiso real a través de toda la vida, que ha tomado diferentes formas con la mujer y sus temas. Tendría que pensar en una noche cuando yo tenía 7 años y estaba en mi cama, durmiendo, y comencé a escuchar ruidos raros en mi casa, ruidos extraños. De pronto habían pasos, había murmullos, alguien lloraba. Tuve la sensación de que había ocurrido algo terrible. Y tuve entre medio pesadillas. Y cuando desperté a la mañana siguiente, yo dormía con 3 hermanas en la misma pieza. Nosotros éramos 9, no en ese momento 9 todavía, no. Éramos 8 hermanos. Y yo me había ido a despedir la noche anterior de mi papá al comedor, como hacíamos todas las noches, de mi papá y mi mamá, y nos íbamos a dormir. Bueno, esa mañana entró mi mamá y dijo, tengo que contarles que su papá murió anoche, que tuvo un infarto, que fue fulminante, que no hubo nada que hacer. Y bueno, vamos a ver cómo nos arreglamos por delante, porque yo estoy esperando un 9º niño. Fue un shock. Y de ahí, después de la pena, bueno, de toda la gente que viene y todo, comienza una etapa en que te das cuenta que tu familia cambió absolutamente, en que el piso sobre el cual estaba sentada de pronto se quebró, que la gente alrededor miraba a mi mamá como diciendo, es imposible que saque adelante esta familia. Además nos decían, con tantas niñitas que casar. Éramos 7 mujeres y siempre se pensó que éramos un lastre, o sea, era algo que había que salir de ellas, había que casarlas y los únicos útiles iban a ser los hombres. Entonces, ahí como que tuve este shock de decir cómo una persona inteligente como mi mamá no le han dado ninguna herramienta para ganarse la vida, ninguna. O sea, se la crió, mi mamá nació en 1915, se la crió para acompañar a un hombre. Sabía idiomas, tenía una gran cultura, pero no tenía nada que en el mercado le pudiera significar ganar el sueldo que necesitaba para criar 9 hijos. Colegios, universidades y demás. Entonces, como que sentí que esta fragilidad yo no la quería tener. O sea, en mi vida iba a ser fundamental esta sensación de que había que ser autónoma primero. De la austeridad en que vivimos después aprendí mucho. Mi mamá tenía una cosa fantástica, que era que ella privilegiaba el ingenio. Para ella lo más importante en la vida era ser ingeniosa. O sea, sacar de las situaciones malas algo que te permitiera tener posibilidades. Entonces cuando tú decías, no hay nada en el refrigerador, mamá, no hay nada que comer. Entonces decía, ¿pero cómo? Hay una papa y una cebolla. Y con eso perfectamente se puede hacer un guiso. Entonces, ese aprendizaje fue muy útil en mi vida. Bueno, salto 20 años, 19 en realidad tenía yo, cuando vi un aviso de se necesitaba gente para televisión, se estaba formando Televisión Nacional, todavía no salía al aire. Me presenté sin tener idea qué es lo que era el rol que se pedía. Quedé. Y de ahí comencé en la televisión a tratar de hacer lo que yo quería hacer, que era muy difícil, porque en realidad a uno permanentemente le estaban dando los cachos, porque lógicamente era nueva, era chica, era mujer. Entonces había que verle las posibilidades, y esa posibilidad de tomar algo que no parecía muy seductor y verle las posibilidades y hacer algo con eso me apasionaba. Se me daban cosas que nadie quería hacer y finalmente había algo que hacer ahí que era entretenido, que era fascinante y que servía para mostrar talentos en realidad. O sea, así me fueron dando más y más oportunidades y en realidad
estoy agradecidísima de las oportunidades que he tenido en la vida y me permitieron formar 2 programas, el segundo de los cuales fue Contacto en Canal 13 con un equipo buenísimo. Pudimos abrir muchísimos temas que estaban cerrados en Chile, que fueron un aporte a la sociedad. Y yo fui pasando de un cargo a otro y a medida que subía y subía más en la escala, el aire se enrarecía más porque claramente era un ambiente más masculino en que las normas y los modelos de liderazgo, los modelos de lo que era ser jefe, eran profundamente masculinos. Terminé como directora ejecutiva del canal, que fue mi gran desafío, y después de eso he tenido como la oportunidad de reflexionarlo. Y para mí, llegar a Comunidad Mujer significa poder ayudar quizá a ver dónde muchas mujeres como yo tienen sus brechas y sus dificultades, porque a pesar de que digamos que están dadas las condiciones para la igualdad, hay muchas brechas. Y sobre esas brechas es el trabajo que yo les quiero mostrar, en el cual les voy a dar solamente la síntesis, porque es la parte que creo que va a ser útil y es la parte que además se adapta al tiempo que tenemos. Nosotros estudiamos dentro de Comunidad Mujer a varias generaciones, 12 generaciones en realidad, y dentro de ellas elegimos 3. Pero lo primero que yo quiero que escuchen es un testimonio cortito que yo creo que es inspirador. Yo quería ser maestra, pero no fui maestra, fui mamá. Porque después que salí del colegio conocí a mi esposo y me casé y yo quería seguir trabajando, él no me dejó. Porque dijo que no había necesidad que yo trabajara, que prefería que criara a mis hijos y los supiera educar y guiarlos por buen camino. Hubiera deseado terminar de estudiar definitivamente, haber terminado, haber sacado una carrera y haber estudiado algo que a mí me gustara, que en ese tiempo era educación diferencial, me encantaba esa carrera. No pude. Sin embargo, fíjate que a través de mi hija logré eso. A través de ella lo logré. No lo pude hacer yo, pero a través de ella sí lo pude lograr. Al final, igual, de todas maneras, a pesar de no tener un título, igual logré entrar a trabajar, empecé a trabajar, y con eso y a través de ese trabajo también logré apoyar a mi hija, y obviamente que inculcándole toda la vida que tiene que estudiar, sacar una presión, y no estudiar lo que a ella le gustaba, sino que pensar en qué le gustaría trabajar. Fue bien raro porque a mí me inculcaron cosas que las mujeres que me criaron no las llevaron a cabo. Me lo inculcaron todo, me dijeron que tenía que tener una pareja que me quisiera bien y me lo dicen hasta el día de hoy. Que tengo que trabajar, que tengo que tener mis propias lucas, que tengo que tener mi casa, que viaje, que haga lo que yo quiera, que no me deje controlar. Lo veo en algo tan simple, esto es muy metafórico, pero lo veo en esto. Mi abuela se llama Norma, mi mamá se llama Norma y yo me llamo Tania Libertad. Siento que algo pasó ahí, algo se quebró, hubo una evolución y yo no sería lo que soy ahora si no fuera por ellas. ¿Cómo evolucionan las vidas de hombres y mujeres a medida que envejecemos? Y dijimos que habíamos creado 3 categorías, las abuelas, las madres y las nietas. Las abuelas, las que fueron jóvenes en los años 60, que... ¿Ah? Claro, yo también. Y que estábamos en ese entorno que dijimos en que 1 de cada 4 mujeres trabajaba. Luego las hijas, que ya habían tenido el impacto de la ola feminista de los años 60, ya era una época en que estaba la píldora, existía el control de la natalidad y por lo tanto bajó la tasa de natalidad y el número de hijos por familia y ya ellas tenían otros horizontes. Y esta es la generación que fue joven ya en el año 2000. Y cuando comparamos las trayectorias de vida, analizamos la escolaridad, la inactividad, la participación laboral, los salarios y las pensiones. ¿Y qué descubrimos? Lo más importante, la vida de las mujeres en estas 3 generaciones cambió drásticamente. O sea, la vida de las abuelas tiene poquísimo que ver con la vida de las nietas. Y sin embargo,
la vida de los hombres cambió poquísimo. En los años de escolaridad, por ejemplo, ya las mujeres jóvenes superaron todas las desventajas que tuvieron en las generaciones previas. Ellas constituyen la única generación, junto con los hombres contemporáneos, que suman más de 12 años en promedio de escolaridad. O sea, imagínense. Las mujeres hoy son la generación de mujeres más educadas que hemos tenido nunca en Chile. Y la otra buena noticia es que para las nietas es la primera generación que entre los 31 y los 35 años alcanzan un 70% de participación laboral, 30% más que sus madres a la misma edad. O sea, el salto que se han dado es gigante. ¿Y por qué? Porque el nivel de educación en los hombres no influye mucho en su participación laboral, pero para las mujeres es un factor absolutamente determinante. O sea, educación trae participación. Las mujeres hemos dado un salto gigantesco, mientras que los hombres prácticamente no han cambiado, que es lo que les estaba contando. ¿Cuál es la etapa decisiva? La brecha salarial aumenta entre el inicio de la vida activa de las mujeres y el momento en que cumplen 50 años. Recién ahí comienza a bajar. ¿Por qué tenemos tanta brecha laboral, tanta diferencia de paga entre mujeres y hombres? Porque al entrar se nos carga el costo de la sala cuna. La sala cuna se asocia a las mujeres, es más caro, se dice, contratar mujeres. Eso se refleja en el sueldo. Y luego se castiga la maternidad permanentemente. O sea, esto comienza con la sala cuna, pero después existe esta visión de que las mujeres, porque son madres, porque van a tener el permiso prenatal y postnatal, porque van a necesitar salir para cuidar a los hijos, van a ser menos buenas trabajadoras, porque estamos trabajando como con un concepto de que el trabajador ideal tiene que estar disponible permanentemente. Pero como sabemos, los hijos son de los hombres y de las mujeres. Los hombres también fallan por otras razones. Y la responsabilidad de los dos tiene que ser asumida por toda la sociedad. Por eso hablamos tanto de corresponsabilidad social y por eso estamos luchando, como decía la ministra, por la sala cuna y por las demás cosas que permiten a las mujeres realmente poder trabajar, porque la autonomía económica de las mujeres es fundamental. Y además es el principal conducto por el cual se puede salir de los círculos de violencia. O sea, cuando vemos la violencia intrafamiliar, uno de los principales componentes que tiene es que la mujer no se puede ir porque no tiene posibilidades de criar a sus hijos sola. Entonces, la autonomía no es solamente un tema de prestigio, que las mujeres quieren ser iguales, ganar igual, es un tema que realmente afecta el tejido social y que necesitamos que cambie. No me está pasando. Ya. El porcentaje de mujeres inactivas se ha reducido en los últimos 25 años y un 54% de las mujeres que están inactivas da como motivo las tareas domésticas y las responsabilidades del cuidado de los hijos. Esto es algo que seguramente no es difícil para ustedes de haber imaginado. Las mujeres tienen mucho más probabilidades de ser ninis, que son los que ni estudian ni trabajan, que su pares hombres. 2 veces más entre las más jóvenes y 4 entre las mujeres adultas. Mientras más educación tienen las mujeres, mayor es la brecha salarial. Y una cosa más que está comprobado es que las mujeres que viven en regiones tienen sueldos inferiores que sus pares de la región metropolitana y una participación laboral menos alta en todas las generaciones que estudiamos. Este estudio se llama GET y el GET 2018 muestra que de generación en generación la brecha salarial es menor. ¿Con qué nos quedamos? La educación es crucial para las mujeres. No basta acceso a la educación, se necesita una educación no sexista, una educación sin estereotipos, porque otro problema que tenemos es que las mujeres van mucho más hacia las carreras que se relacionan con el cuidado, con la extensión de su rol de madre, y esas son las carreras menos valoradas y peor pagadas en la sociedad. Entonces, también tienen por ese lado,
y por eso estamos promoviendo tanto el ingreso a las carreras técnicas, científicas y tecnológicas. Y por eso, Barbarita, eres un ícono tan importante que nos hace pensar fuera de la caja de lo que es posible. Me parece fabuloso. La brecha salarial de género, sin embargo, es persistente y la alta centralización de nuestro país es un problema que debe discutirse no solamente con visión de justicia entre las regiones, sino que también con una visión de género, porque es un tema para nosotros las mujeres. Y eso es. Apuremos la causa y muchas gracias. Un aplauso para Mercedes. Muchas gracias por